magnate dejó a su esposa sin herencia. 3 años después, lloró al ver lo que ella construyó. Era una mañana fría de otoño, el tipo de mañana en que las hojas caen despacio, como si el mundo susurrara que algo importante está por comenzar o por terminar. Elena despertó en su habitación amplia pero vacía, rodeada de mármol, seda y silencio. Se estiró lentamente y miró al lado, la cama estaba vacía. Daniel no había dormido con ella, otra vez. A lo lejos, se escuchaba el leve zumbido de los autos de lujo entrando por la reja principal. Daniel debía estar en la oficina desde temprano, como siempre. Elena bajó las escaleras envuelta en una bata suave, con los pies descalzos tocando el suelo helado, y con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de tristeza y costumbre. Al llegar al comedor, la mesa estaba puesta como todos los días, con frutas exóticas, pan recién horneado y café colombiano. Pero ella no tenía hambre. Lo que le hacía falta no estaba ahí. Su mirada se perdió en el ventanal que daba al jardín. Recordaba cuando ese jardín era solo tierra y piedras, y juntos soñaban con plantar flores de todos los colores. ¿En qué momento te fuiste sin irte?, susurró, tocando el marco de la ventana. 3 años atrás, ese lugar no existía. Vivían en un apartamento pequeño, lleno de libros, dibujos y promesas. Daniel era un joven empresario lleno de deudas y esperanzas, y ella, una artista que vendía sus acuarelas en la plaza del centro. Cuando no había dinero para pagar el gas, cocinaban con velas. Y cuando no había para cenar, ella le recitaba poemas para llenar el alma. Se prometieron que cuando la fortuna llegara, seguirían siendo los mismos. Que el amor sería el cimiento de todo. Pero la fortuna llegó, y se lo llevó a él. Elena no notó al principio. Los cambios eran sutiles, una camisa nueva, un reloj caro, un perfume que no reconocía. Luego vino el coche de lujo, las reuniones exclusivas, las miradas de reojo cuando ella llegaba con su ropa sencilla y su cabello recogido sin esmero. «Te ves desentonada», le dijo Daniel una noche antes de una cena con inversionistas. Elena sonrió, incómoda. «Puedo cambiarme, si quieres». Él la miró con frialdad. «No es la ropa. Es todo. No perteneces a este mundo, Elena. No lo entiendes». Las palabras se clavaron como puñales. Pero ella no discutió. Lo amaba. Creía que era una etapa. Que el estrés, la presión, las nuevas responsabilidades lo estaban cambiando temporalmente. Esperaba que el Daniel que la abrazaba cuando llovía y le cantaba canciones tontas regresara en algún momento. Pero ese hombre nunca volvió. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en una sombra en su propia casa. Ya no compartían cenas. Ya no hacían planes juntos. Daniel hablaba de viajes, de negocios, de cifras. Y ella hablaba de emociones, de sueños, de arte. Era como si hablaran idiomas distintos. Una noche, mientras preparaba una exposición pequeña en una galería local, Daniel la interrumpió con voz seca: «No quiero que vayas a ese evento». «¿Por qué?». «Llevo meses trabajando en mis cuadros». «Es ridículo, Elena. Tus pinturas no van con la imagen que necesito construir». ¿No entiendes? Mi esposa no puede estar vendiendo garabatos mientras yo negocio millones. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Como si el cristal de su alma se hiciera añicos. Lo miró, esperando que fuera una broma. Pero Daniel solo revisaba su teléfono. «¿Entonces qué soy para ti, Daniel? ¿Un adorno? ¿Una carga? Eres lo que fuiste cuando me apoyaste. Pero ahora necesito otra cosa. Otro tipo de compañía. Gente que entienda mi visión». El silencio fue sepulcral. Elena se retiró sin decir más. En su estudio, rodeada de pinceles y acuarelas, lloró como una niña perdida. Pintó toda la noche sin parar, como si quisiera vaciar su alma en los colores. Cada trazo era un grito, una pregunta, una herida. En medio de todo ese dolor, recordó el día en que él le prometió que nada cambiaría. Estaban sentados en una banca del parque, comiendo pan con café barato, riendo bajo la lluvia. «Cuando seamos ricos», dijo él, «vamos a seguir viniendo aquí».
Yo con mi traje y tú con tu libreta de dibujos. ¿Y si me vuelvo vieja?, bromeó ella. Entonces te amaré más. Porque sabré todo lo que viviste a mi lado. Pero esas promesas se esfumaron como el vapor de aquel café. Hoy, Daniel ya no la miraba. Y cuando lo hacía, era con lástima o desprecio. Elena no sabía qué hacer. No quería irse, pero tampoco podía seguir allí siendo invisible. Cada rincón de la casa le recordaba lo que fueron. Y cada gesto de él la empujaba a aceptar que ya no la quería. Al día siguiente, decidió hablar con él. Lo esperó en la sala, sentada con las manos temblorosas. Daniel, tenemos que hablar. Él se quitó el saco con desdén. ¿Ahora qué? Siento que estamos viviendo en mundos distintos. Yo, no te reconozco. Daniel bufó. Porque sigues siendo la misma, Elena. Mientras yo crecí, tú te quedaste ahí. Pintando emociones, creyendo en cuentos. ¿Eso es algo malo? Es inútil. Yo necesito a alguien que entienda mis metas. Tú no lo haces. Pero yo creí en ti cuando nadie más lo hizo. Estuve ahí cuando no tenías nada. Y te agradezco por eso. Pero esa etapa ya pasó. Ese fue o momento. O momento en que ela comprendeu que o amor que existiu ali, tinha morrido. Ela levantou devagar, tentando conter as lágrimas. E pela primeira vez, sua voz não tremeu, e não sou uma lembranca, Daniel. E se você não consegue me ver no seu futuro, então não faz sentido eu continuar no seu presente. Ela subiu as escadas. Naquela noite, arrumou suas coisas em uma mala pequena. Não levou quadros, nem joias, nem vestidos caros. Só suas tintas, e sua dor. Ao sair, parou na porta e olhou uma última vez aquela casa imensa, fria, silenciosa. O lugar onde ela acreditou que construiria uma vida. A porta se fechou. E o frio lá fora parecia mais honesto que o silêncio lá dentro. Apretó los labios y respiró hondo. No podía quedarse en la ciudad. No. Tenía a dónde ir, no tenía amigos a quienes acudir. Todos los contactos que había tenido eran del mundo de él. Gente elegante, fría, interesada. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie la llamó. Nadie preguntó por ella. Solo había un lugar en el mundo que podía llamarse refugio. No lo visitaba desde hacía años, pero era el único rincón donde aún podía ser simplemente Elena. Tomó un autobús nocturno al interior del país. Viajar horas sentada, en silencio, con los pensamientos como única compañía, le permitió llorar lo que no había llorado en semanas. Lágrimas secas, profundas, de esas que no hacen ruido pero queman. Al llegar al viejo pueblo donde había crecido, la niebla cubría los caminos de tierra. La casa de Doña Rosa estaba igual que siempre, con sus paredes agrietadas y olor a pan recién hecho. Elena se quedó unos segundos frente al portón, con el corazón en la garganta. No sabía si la mujer aún moraba allí. No sabía si sería bienvenida. Pero necesitaba intentarlo. Tocó la campana con manos temblorosas. Se escucharon pasos lentos, arrastrados. La puerta se entreabrió y una figura pequeña, con el cabello recogido en un moño apretado, apareció en el umbral. ¿Quién?, dijo la mujer, entrecerrando los ojos. Elena dio un paso adelante, con la voz casi rota. Soy yo, madrina, soy Elena. La anciana soltó un grito ahogado y abrió la puerta de par en par, Virgen Santa. Elena, mi niña. La abrazó con fuerza. ¿Qué te pasó, hija? Estás tan flaca, tan pálida. Elena no pudo hablar. Solo se aferró a ella como una niña herida. Y en ese abrazo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía. Que alguien aún la amaba. Pasaron los días. Doña Rosa la cuidaba con ternura, preparándole caldos calientes, infusiones de hierbas, y dándole silencios llenos de comprensión. No hacía muchas preguntas. Solo la dejaba sanar. Un día, sentadas en el porche, Doña Rosa la miró con dulzura. ¿Y ahora qué harás, hija?
Elena apretó la taza de té entre las manos. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a caer detrás de los campos. No lo sé. Lo perdí todo. ¿Todo? Sí. Dinero, casa, futuro. La anciana negó con la cabeza lentamente. ¿Y tu talento? ¿Y tu corazón? ¿Y tu voz? Eso no te lo quitaron, Elena. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Por primera vez, Elena pensó que tal vez no estaba tan vacía como creía. Esa noche, subió al desván de la vieja casa y encontró un baúl con sus antiguos pinceles, lienzos viejos y bocetos de su juventud. Lloró al verlos. No por nostalgia, sino porque aún olían a ella. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a pintar de nuevo. No para vender. No para gustar. Solo para sacar lo que tenía dentro, la traición, el abandono, la rabia, la soledad, y también, la esperanza. Los cuadros eran oscuros, intensos, casi violentos. Pero poco a poco, los colores empezaron a aparecer de nuevo. Como si su alma, poco a poco, recordara cómo respirar. Una mañana, mientras colgaba una pintura para secar, vio a una joven del pueblo observando por la ventana. Era Clara, una vecina que había sufrido violencia de su esposo y vivía con miedo, en silencio. ¿Quieres pintar?, le preguntó Elena, abriendo la puerta. La muchacha dudó. No sé hacerlo, no importa. Aquí no se viene a hacer arte. Se viene a sacar el alma. Clara entró tímida. Tomó un pincel y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Desde ese día, comenzaron a llegar más mujeres. Una traía moretones en el alma. Otra, cicatrices en la piel. Todas con historias diferentes, pero con una necesidad en común, sanar. Elena les ofrecía té, silencio, y espacio. Las enseñaba a pintar sin juicio, sin reglas. Pronto, la casa de Doña Rosa se llenó de lienzos, risas y lágrimas. Era un caos hermoso. Elena sentía que, sin buscarlo, había encontrado un propósito. Ya no era la esposa abandonada. Ahora era Elena, la que cura con colores. Una tarde, llegó un periodista del pueblo, curioso por lo que estaba ocurriendo en esa casa antigua. Tomó fotos, grabó entrevistas, y publicó una nota en un blog local. Lo que no imaginaban, era que la nota se haría viral. Semanas después, comenzaron a llegar donaciones, mensajes de apoyo, invitaciones para participar en exposiciones comunitarias. Gente de otros pueblos quería replicar el proyecto. Mujeres escribían diciendo que se sentían inspiradas. Y mientras el nombre de Elena crecía, lejos de allí, en una oficina de mármol en la ciudad, Daniel enfrentaba su propia tormenta. Camila ya no era dulce. Nunca lo fue, pero ahora ni fingía. Lo criticaba, lo corregía en público, lo dejaba solo en eventos. Él la escuchaba hablar con sus abogados sobre transferencias, contratos, y comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, mientras revisaba papeles en su despacho, notó que algunas propiedades estaban a nombre de un fondo que no reconocía. Exigió explicaciones, pero Camila se limitó a sonreír. Deberías haber leído lo que firmaste. ¿Qué estás diciendo? Que te enamoraste de la mujer equivocada. Y que perdiste a la que valía. Esas palabras se clavaron más profundo que cualquier traición. Porque eran verdad. Daniel se quedó solo, en silencio, por primera vez en años. Y pensó en Elena. No en la mujer que lo apoyó en la pobreza, sino en la que él hizo pedazos con sus palabras. Esa noche, buscó su nombre en internet. No esperaba encontrar nada. Pero allí estaba. La Casa de los Colores, una mujer transforma su dolor en arte comunitario. El artículo tenía su foto. Sonriente. Firme. Hermosa. Daniel no pudo contener las lágrimas. ¿Qué hiciste, Elena?, susurró, tocando la pantalla. ¿Cómo es que, sin nada, lograste construir todo esto? Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Un día,
mientras enseñaba a una joven a mezclar tonos con las manos, un pequeño grupo de señoras del pueblo se acercó corriendo. «Señorita Elena. Va a salir en televisión. Una cadena nacional». Ella quedó inmóvil por un segundo. ¿Televisión? ¿Nacional? ¿Qué estás diciendo? Una periodista de la capital está bajando al pueblo. Dicen que tu historia va a ser parte de un especial sobre mujeres que cambiaron su destino. Elena sintió como el corazón le latía en las sienes. No por vanidad. No por orgullo. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien quería escuchar su voz por lo que era. No por a quien había pertenecido. Aceptó la entrevista con humildad. Se vistió con una blusa blanca bordada a mano y se sentó frente a las cámaras con las manos entrelazadas sobre su falda. Cuando la periodista le preguntó qué había motivado la creación del espacio, Elena respiró hondo y miró al horizonte. El dolor. A veces, perderlo todo te da la oportunidad de encontrarte. Las palabras quedaron flotando en el aire como pétalos en el viento. Mientras tanto, en un restaurante exclusivo en la ciudad, Daniel comía solo. Frente a él, su plato de salmón estaba intacto. Ya nada tenía sabor. La voz de Camila retumbaba en su mente desde hacía días, como un eco venenoso: te enamoraste de la mujer equivocada. El mesero llegó con una copa de vino, pero Daniel levantó la mano. No, gracias. Solo la cuenta. Tomó su celular y, por impulso, buscó el nombre de Elena otra vez. El video de la entrevista ya circulaba por redes. Decenas de miles de vistas. Comentarios admirándola, mujeres agradeciéndole, artistas elogiando su sensibilidad. Una parte de él quería cerrar el teléfono y olvidar. Pero otra, no podía dejar de mirar. Y entonces ocurrió. Una invitación especial apareció en su pantalla: Fundación Elena del Valle, primera exposición colectiva. Entrada libre. El evento sería en una galería al aire libre, en la ciudad vecina. Obras de mujeres que nunca habían pintado. Historias de resiliencia. Miradas que transformaban el lienzo. Daniel tragó en seco. Se levantó de la mesa como si lo empujara una fuerza mayor. 2 días después, se presentó en la galería sin avisar a nadie. Vestía un traje oscuro, pero no el mismo que solía usar. Este le quedaba grande. Como si él mismo ya no encajara en la ropa de su antigua vida. El lugar estaba lleno. Mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Risas, miradas, emoción. Cada pintura contaba una historia. Colores intensos, formas que hablaban sin necesidad de palabras. Daniel caminaba entre los cuadros, con los hombros tensos, leyendo las pequeñas placas con las historias detrás de cada obra. Fui invisible, ahora soy luz. Mis cicatrices no son mi vergüenza. Son mi historia. Gracias, Elena. Se detuvo. Ese nombre. Ese agradecimiento. Comenzó a temblar ligeramente. ¿Buscas algo en particular?, le preguntó una señora mayor, con acento campesino. Estoy buscando a alguien, respondió sin levantar la mirada. ¿A la fundadora? Ella sonrió. Va a hablar dentro de poco. Todos la esperan. Daniel asintió, tragando saliva. Su pecho dolía. No sabía si por nervios, arrepentimiento o miedo. Tal vez por todo junto. De pronto, los murmullos se hicieron silencio. Un foco se encendió en un pequeño escenario improvisado. Y allí apareció Elena. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje. Solo una falda larga, una blusa de lino y el cabello recogido con una trenza. Pero brillaba. Dios, cómo brillaba. Daniel sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Aquella mujer no era la misma que él había dejado llorando en el vestíbulo de su mansión. No era la esposa que pedía explicaciones. Era alguien nuevo. Alguien fuerte. Y, al mismo tiempo, profundamente ella. Gracias por estar aquí, dijo Elena al micrófono, con voz serena. Cuando me quitaron todo, pensé que había muerto por dentro.
Pero lo que no sabía, es que había una semilla esperando el momento exacto para brotar. Los aplausos retumbaron. Daniel no podía moverse. Sentía que cada palabra era una flecha dirigida a su pecho. Esta exposición no es mía. Es de todas las mujeres que transformaron el dolor en arte, la rabia en color, el silencio en trazo. Una niña pequeña subió al escenario y le entregó una flor. Elena se agachó, la abrazó y besó su mejilla. El público entero sonrió. Y en ese instante, Daniel comprendió, esa escena, esa paz, esa plenitud, jamás la tendría de nuevo. Se quedó hasta el final del evento. Esperó mientras la gente la abrazaba, le daba las gracias, le pedía fotos. Cuando el lugar empezó a vaciarse, se acercó, con el alma hecha trizas. Elena. Ella se giró lentamente. Lo miró. Lo reconoció. Pero no se desarmó. No lloró. No tembló. Daniel, dijo con calma. No sabía, no imaginé, su voz se quebró. Todo lo que hiciste, lo que lograste. Ella no dijo nada. Solo lo observaba. No con odio. Tampoco con amor. Con una compasión extraña, como quien mira a un fantasma del pasado. Yo, fui un idiota. Te fallé. Te rompí, y aún así, bajó la mirada, tú hiciste algo hermoso. Elena cruzó los brazos con suavidad. Tú no me rompiste, Daniel. Me quebraste, sí. Pero hay cosas que, al romperse, se reordenan de forma más fuerte. Él cerró los ojos, conteniendo el llanto. ¿Podrás perdonarme? Ella guardó silencio unos segundos. Te perdoné hace tiempo. Pero eso no significa que haya espacio para ti en esta nueva vida. Y en esa frase, Daniel sintió que todo lo que alguna vez tuvo, se había ido para siempre. Pero no discutió. No suplicó. Solo asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Elena se giró, tomó la mano de una mujer mayor que la esperaba, y se alejó caminando entre luces suaves y cuadros colgados. Daniel la vio desaparecer, con esa mezcla de orgullo y dolor que solo se siente una vez en la vida. Subió las escaleras sin prender las luces, con los pasos lentos, como quien camina entre ruinas. Al llegar a la habitación principal, la encontró vacía. La cama estaba hecha. Las almohadas intactas. Camila no estaba. Entró al vestidor. Algunas maletas ya no estaban allí. Bajó de nuevo y se dirigió al salón principal. Sobre la mesa de centro había una copa a medio terminar y una carpeta abierta con papeles que no reconocía. Se acercó con curiosidad, y lo sintió en el estómago, eran contratos. Transferencias de propiedades. Firmas suyas. Documentos que jamás había leído detenidamente. No debiste volver tan temprano, dijo una voz desde el fondo del pasillo. Daniel se giró. Camila estaba en la penumbra, con una copa de vino en la mano y un vestido negro ajustado que no le decía nada. No le provocaba nada. Solo un vacío enorme. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con la voz tensa. ¿Por qué hay propiedades a tu nombre que no deberían estarlo? Camila sonrió como si aquello le divirtiera. ¿De verdad estás preguntando eso ahora, Daniel? ¿Después de todo lo que firmaste sin leer? ¿Después de dejar que tus abogados hicieran lo que yo les pedía? ¿Tú me manipulaste? Te dejaste manipular. Porque te creíste invencible. Porque te gustaba tenerme al lado como un trofeo. Pero los trofeos, Daniel, a veces también saben mover las piezas del juego. Daniel se acercó, temblando de ira. ¿Esto fue un plan desde el principio? ¿Tú qué crees?, dijo, tomando un sorbo de vino. Me encontraste cuando yo no tenía nada, sí. Pero yo te di lo que querías, una mujer que supiera cómo moverse en tu mundo. Que se riera con tus socios. Que hablara su idioma. Mientras tanto, tú ibas cediéndome el control. Esto es un robo. No. Es el pago por todo lo que soporté. Daniel apretó los dientes. La rabia lo estaba consumiendo por dentro, pero también la vergüenza.
porque sabía que ella tenía razón. Que la había elegido solo por apariencia. Que la había preferido porque era todo lo que Elena no era, fría, calculadora, silenciosa. Nunca pidió amor. Solo poder. Y él se lo entregó. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró. «Voy a demandarte. Voy a quitarte cada centavo». Camila soltó una carcajada. «¿Con qué abogados, cariño? Todos son míos ahora. Revisa tus cuentas. Estás solo». Daniel sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Caminó hacia la cocina como un ciego, apoyándose en los muebles. Abrió un cajón buscando algún documento, una prueba, algo que lo devolviera a la realidad, pero no había nada. Todo había desaparecido. «Te lo advertí», dijo Camila, desde el umbral de la cocina. «Te dije que te estabas enamorando de la mujer equivocada». «No». Daniel levantó la vista, y esta vez, no había rabia. «Me enamoré de la correcta, y la destruí». Camila lo observó en silencio por unos segundos. Algo en su rostro se suavizó, pero no era compasión. Era lástima. «Entonces ya no hay nada más que decir», dijo, girándose. «Mi chofer vendrá por mis cosas en la mañana». Y desapareció en la oscuridad del pasillo. Daniel se quedó ahí, de pie, solo, con las luces apagadas, el corazón destrozado y el eco de su propia culpa rebotando en las paredes. Esa noche no durmió. Pasó horas recorriendo la casa. Entró en el estudio donde Elena solía pintar antes de que él le pidiera que se detuviera. Aún había manchas de óleo en el suelo. Trazos olvidados en las paredes. Recuerdos que no se borraban. Encontró una vieja libreta con bocetos. Eran dibujos de ellos dos. De cuando reían. De cuando soñaban. De cuando eran pobres pero estaban vivos. Se sentó en el suelo con la libreta en las manos y lloró. Lloró por todo lo que hizo. Por todo lo que dijo. Por cada vez que la miró como si no valiera. Por cada promesa que rompió. Cuando amaneció, tomó su teléfono y marcó al número de su antiguo abogado. No contestó. Probó con otro. Nada. Llamó a su contador. Línea fuera de servicio. Encendió la computadora y revisó sus cuentas bancarias. Congeladas. Las acciones, vendidas. Los inmuebles, bloqueados por un litigio. Se puso de pie. El temblor en sus piernas era real. Había perdido todo. Todo. Y entonces pensó en ella. En Elena. En cómo la echó sin un centavo. En cómo se burló de su mundo interior. En cómo la hizo sentir invisible. Y ahora, él era el que no tenía nada. Tomó las llaves del auto y salió sin destino. Condujo sin mirar el GPS. Sin música. Solo el ruido del motor y su respiración entrecortada. Necesitaba verla. No para pedirle nada. Solo para sentir que aún existía alguien en este mundo que pudiera reconocerlo. Horas después, llegó al pueblo. No sabía si ella estaría ahí. No sabía si lo recibiría. Pero aún así bajó del auto, con el traje arrugado, los ojos hundidos, y el alma hecha polvo. Se acercó a la vieja casa. Escuchaba voces, risas, pasos. Mujeres hablando entre ellas. Niños corriendo. Y de pronto, la vio. Sentada bajo un árbol, leyendo un libro a un grupo de pequeñas. El sol atravesaba las hojas y formaba sombras suaves sobre su rostro. Sonreía. Una sonrisa tranquila. Plena. Daniel dio un paso atrás. No quería interrumpir. No podía. Porque lo entendió. Ese lugar ya no era suyo. Ella ya no era suya. Y aunque el mundo entero se le viniera abajo, no podía volver a lo que había destruido con sus propias manos. Así que, por primera vez, eligió hacer lo correcto. Lo estoy, madrina. Más de lo que pensé posible, respondió Elena, mirando hacia el horizonte. Y pensar que llegaste aquí con el alma hecha trizas, la anciana dejó los vasos sobre la mesa.
Hay heridas que solo la tierra puede sanar. Elena le sonrió con gratitud. Había aprendido a convivir con el silencio, con la pérdida. Pero también con el renacimiento. Cada día, cada pincelada, cada historia de las mujeres que llegaban a su casa era un recordatorio de que el dolor podía transformarse. Esa noche, mientras acomodaba lienzos y materiales en el taller improvisado, escuchó un golpe suave en la puerta trasera. Se detuvo. Eran casi las 10. No esperaban a nadie. Abrió con cautela. ¿Hola?, preguntó, asomándose. Una silueta emergió de entre las sombras. Era Clara, la joven madre que había encontrado refugio en su fundación meses atrás. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. ¿Clara? ¿Qué pasó?, preguntó Elena, alarmada. La muchacha bajó la cabeza, temblando. Volvió. Mi ex. Me encontró. Y me gritó delante de mi hijo. Dijo que iba a llevarlo. Que yo no tengo derecho a criar a nadie. Elena sintió una ola de rabia caliente subirle por el pecho. ¿Te hizo daño? No físicamente, pero el miedo volvió. Esa voz. Esa mirada. Me sentí pequeña otra vez. Elena la abrazó con fuerza. No estás sola. Vamos a hacer algo. Te prometo que esta vez, nadie va a callarte. La sentó en el sofá del taller, le ofreció una manta y preparó un té con hierbas calmantes. Mientras Clara se acomodaba, Elena sacó su viejo cuaderno de contactos. Había aprendido a defenderse. Y también a defender a otras. Llamó a una abogada que colaboraba con ellas, explicó la situación, y organizó una visita urgente para el día siguiente. Tú no tienes que huir más, le dijo a Clara, tomándole la mano. Vamos a alzar la voz juntas. Clara, entre lágrimas, asintió. ¿Cómo hiciste, Elena? ¿Cómo te volviste tan fuerte? La pregunta la tomó por sorpresa. No lo sé, dijo, con la mirada baja. Quizás porque me quitaron tanto, que ya no tenía miedo a perder. Esa noche, Elena durmió mal. Soñó con su antiguo hogar. No con la casa en sí, sino con su yo de antes. La mujer que callaba, que aceptaba migajas de afecto. Se vio a sí misma frente al espejo con los ojos apagados, y al despertar, sintió un nudo en la garganta. Se levantó antes del amanecer, preparó café para todas, y salió a caminar por el sendero que rodeaba el pueblo. La brisa de la mañana le despeinaba el cabello y el canto de los pájaros la acompañaba. Al llegar al mirador, se detuvo. Desde allí se veía el valle entero. La fundación al fondo, como una casita de colores entre los árboles. Y más allá, el camino por el cual había llegado, con una maleta y el corazón roto. Se sentó en una roca y cerró los ojos. Gracias, susurró, al cielo. No por lo que me quitaron, sino por lo que aprendí a dar. Justo cuando se levantaba para regresar, su teléfono vibró. Era un mensaje del correo local. Le avisaban que había llegado una carta para ella. Escrita a mano. Sin remitente. Curiosa, corrió al centro del pueblo. La carta estaba en un sobrebeis, sin sello. Abrió lentamente, con manos nerviosas. No espero perdón. Solo necesitaba decirlo. Nunca te merecí. Ahora lo sé. El corazón le dio un vuelco. Sabía quién era. No necesitaba firma. Era Daniel. Solo podía ser él. Elena respiró hondo. Siguió leyendo. Cada línea era un rastro de su arrepentimiento. Palabras que jamás imaginó que él pudiera escribir. Fui débil. Elegí lo fácil. Lo superficial. Pensé que el éxito se medía en cifras, pero tú eras mi única fortuna verdadera. Te vi, el día de la exposición. No tuve valor de decirlo frente a ti. Elena apretó el papel contra el pecho. No porque quisiera volver a él. No porque quisiera revivir lo que fue. Sino porque necesitaba cerrar esa herida con algo real. Cuando llegó a casa, subió al taller,
sacó un lienzo en blanco y comenzó a pintar. No tenía boceto. No tenía colores definidos. Solo dejaba que sus manos hablaran. Y esa noche, como nunca antes, pintó el perdón. Al día siguiente, colgó esa obra en la entrada de la fundación. Una figura femenina con los ojos cerrados, rodeada de ramas secas que florecían desde su pecho. El título, escrito en letra pequeña, La raíz que no se quebró. Y sin decirle a nadie, respondió la carta con una sola frase escrita al reverso: estoy en paz. Tú también puedes estarlo. Pero lejos. Dobró la carta y la dejó en el buzón del pueblo, sin dirección. Sabía que él volvería a buscar noticias de ella. Y cuando lo hiciera, leería esas palabras. Esa misma semana, más mujeres llegaron al refugio. Una de ellas con un bebé en brazos. Otra, escapando de una vida de explotación. Elena las recibió con los brazos abiertos. Porque ahora entendía. Su historia no era solo suya. Era la semilla que otras necesitaban para empezar a florecer. Y aunque el pasado a veces tocara la puerta, ella ya no temía abrir. Hoy tenemos reunión con la municipalidad, dijo Clara, apareciendo en el umbral de la cocina con una carpeta en los brazos. Quieren ver si podemos acceder a un terreno baldío para ampliar el taller. Elena se giró, con una sonrisa tenue. ¿Y crees que acepten? Si vieran lo que pasa aquí cada día, no tendrían cómo negarse. Entonces vamos a mostrárselo, respondió Elena con determinación. No con números, con vidas. Durante la mañana, mujeres y niños prepararon carteles con frases escritas por ellas mismas: aquí volví a respirar, no soy víctima, soy creadora, somos muchas, somos fuertes. Cada trazo era un testimonio. Cada color, una cicatriz pintada con esperanza. Mientras tanto, Doña Rosa preparaba café en grandes termos y organizaba las sillas del salón principal. Había rumores de que incluso un periodista de un periódico importante vendría a cubrir la reunión. A las 10 en punto, el representante de la municipalidad llegó en una camioneta blanca. Bajó con aire protocolar, saludando con gestos cortos. Elena lo recibió con amabilidad, sin adornos. Bienvenido a nuestra casa, dijo, tendiéndole la mano. Gracias por la invitación, señora. ¿Del Valle? Solo Elena está bien. Él asintió, observando el lugar con una mezcla de sorpresa y respeto. Las paredes estaban cubiertas de cuadros. El suelo, de dibujos. Las risas de niños se colaban desde el patio, donde pintaban con témpera sobre papel reciclado. No esperaba algo así, admitió. Pensé que era una especie de centro comunitario común. No es común, señor, interrumpió Clara. Aquí ninguna de nosotras llegó como ciudadana. Llegamos como náufragas. El hombre la miró, sin saber qué responder. Nos gustaría mostrarle algo antes de hablar del terreno, añadió Elena. Si tiene unos minutos. Él asintió y la siguió hasta una pequeña sala donde colgaban retratos de las mujeres del lugar. Cada retrato estaba acompañado de una carta escrita a mano. Relatos de abandono, violencia, silencio. Y luego, creación. Esto no es solo arte, explicó Elena, mientras se leía. Es testimonio. Es memoria viva. Aquí no se pinta para decorar. Se pinta para sobrevivir. El funcionario tragó saliva y guardó silencio. En sus ojos se adivinaba una emoción contenida. Al salir de la sala, el sonido de aplausos los recibió. Mujeres y niños los esperaban bajo la sombra de un gran árbol. El ambiente era festivo, pero cargado de una dignidad profunda. No pedían caridad. Ofrecían verdad. Tienen el terreno, dijo finalmente, con voz grave. No solo eso. Vamos a proponer que su espacio sea reconocido como iniciativa modelo en la región. Los gritos de alegría no tardaron en estallar. Algunas lloraron. Otras se abrazaron. Elena se mantuvo en silencio, con el corazón latiendo fuerte. No por el terreno. No por el reconocimiento. Sino porque algo dentro de ella comprendía que todo lo que había sembrado, finalmente estaba dando fruto. Más tarde,
cuando el lugar se vació y los niños dormían la siesta, Clara se acercó con su teléfono en la mano. Elena, creo que deberías ver esto. Le mostró una noticia recién publicada. Ex magnate empresarial enfrenta investigación por fraude fiscal y desvío de fondos. Debajo del titular, una foto de Daniel. Ojeroso. Cabizbajo. Solo. Elena sintió un latigazo en el estómago. No por tristeza. Ni por lástima. Sino por ese sabor extraño de la justicia que llega tarde. ¿Estás bien?, preguntó Clara, tocándole el brazo. Sí. Solo, no esperaba verlo así. ¿Te duele? Elena pensó un momento antes de responder. No me duele verlo caer. Me duele saber que no aprendió antes. Guardó silencio unos segundos y luego añadió, a veces el castigo no es perderlo todo. Es darse cuenta de lo que se destruyó cuando aún se estaba a tiempo. Esa noche, mientras escribía en su diario, Elena anotó una frase que había escuchado una vez, pero que ahora entendía con el alma: el mayor triunfo no es vengarse, es no tener ya nada que demostrar. Al cerrar el cuaderno, oyó pasos en la cocina. Era doña Rosa, con una manta en las manos. Está empezando a hacer frío, dijo. Te traje esto para que no te congeles con tantos pensamientos. Gracias, madrina, susurró Elena, envolviéndose con la manta. La anciana se sentó a su lado. ¿Pensás en él? Ya no como antes. No desde el amor. Ni desde el odio. Es más, desde la distancia. Entonces estás libre, sonrió la mujer. Completamente libre. Y por primera vez, Elena sintió que era verdad. Que ni siquiera las noticias más duras podían arrancarle la paz. ¿Qué es eso?, murmuró, poniéndose una bata y caminando descalza hacia la ventana. Afuera, al otro lado del jardín, vio a dos muchachos descargando madera de una camioneta. Más allá, Clara hablaba animadamente con un carpintero de rostro curtido por el sol. Junto a ellos, una mujer dibujaba en el suelo con tiza los primeros trazos de lo que parecía una ampliación. Elena sintió un nudo en la garganta. Ya empezaron, dijo en voz baja, como si temiera romper el encanto. Bajó corriendo las escaleras, aún aturdida por la mezcla de emoción y sorpresa. No me avisaron que era hoy, exclamó al llegar al patio, con una sonrisa incrédula. Clara rió, aún con las manos llenas de planos. Queríamos darte una sorpresa. El carpintero llegó antes de lo previsto. Dice que si el clima se mantiene así, en 2 semanas ya podríamos tener el nuevo salón listo. Esto es real, susurró Elena, mirando la madera apilada, las herramientas, los rostros entusiasmados. Esto está sucediendo de verdad. Y todo comenzó contigo, respondió Clara. Con tu primer pincel, con tu primer sí. Elena no supo qué decir. Caminó entre los tablones, observando los inicios de esa nueva etapa como si fueran un milagro. En medio del polvo y del ruido, sintió que algo dentro de ella se reacomodaba, como si cada trozo de su pasado estuviera encontrando su lugar exacto en el presente. Sin embargo, esa tarde, cuando regresó al pequeño estudio, encontró una carta más sobre su escritorio. No tenía sobre. Era un papel doblado en 4, colocado cuidadosamente sobre sus pinceles. Lo abrió con precaución. Necesito verte una última vez. No para pedirte nada. Solo para cerrar un ciclo. Estoy en la Plaza Vieja, frente al kiosco. Me iré cuando caiga el sol. Si no llegas, lo entenderé. La letra era inconfundible. Daniel. Elena sostuvo el papel entre los dedos como si quemara. Cerró los ojos. Podía no ir. Podía quedarse allí, seguir con su nueva vida, ignorando ese llamado del pasado. Tenía todo el derecho. Nadie la juzgaría. Nadie lo sabría. Pero algo en su pecho, algo que no era amor ni culpa, la empujó. Una voz muy interna que le dijo, ve, míralo a los ojos, y cierra tú también ese ciclo. Así que se cambió. Se puso una blusa sencilla, un pantalón de lino claro, y dejó el cabello suelto.
Caminó hasta la plaza vieja con pasos firmes, respirando profundamente. El lugar estaba casi vacío. Un niño jugaba con una pelota cerca de la fuente. Una anciana vendía flores secas al borde del camino. Y allí, frente al kiosco, sentado en un banco de hierro, estaba él. Daniel. Se levantó al verla. Había perdido peso. Su traje era el mismo de siempre, pero ya no lo llenaba igual. Tenía el rostro cansado, la mirada baja. Pero al verla, sonrió con una ternura quebrada. Gracias por venir. Elena se detuvo a unos pasos. No pensé que lo haría. Pero aquí estoy. Él asintió. No te quitaré mucho tiempo. Solo, necesitaba decir esto. No en una carta. No con palabras escritas desde el miedo. Te escucho. Cuando te vi en la exposición, no sabía qué sentir. Me sentí pequeño. Patético. Porque allí estabas tú, entera, luminosa, mientras yo me deshacía sin remedio. No fui entera de la noche a la mañana, Daniel. Me reconstruí con lágrimas. Con tierra. Con gente rota que me enseñó a no rendirme. Él bajó la cabeza. Lo sé. Y por eso estoy aquí. No por perdón, ya me lo diste. Sino para decirte, que me diste más de lo que merecía. Que cada día que pasé a tu lado y no lo valoré, fue un día desperdiciado. Lo fue, respondió Elena, con suavidad pero sin titubeos. Me apagaste. Me negaste. Y cuando te diste cuenta, ya me había convertido en otra. Daniel tragó saliva. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Estoy vendiendo lo poco que me queda. Me voy a otro país. Lejos. A empezar de cero. No para olvidar, sino para aprender. Me alegra saberlo, dijo. Elena, y por primera vez, lo dijo de corazón. Porque el verdadero castigo no es la ruina. Es quedarse igual. Él la miró. No había súplica. No había expectativa. Solo una paz triste, resignada. ¿Crees que alguna vez volveré a sentir algo parecido a lo que sentí contigo? No. Ella dio un paso adelante, y lo dijo sin crueldad. Porque ese tipo de amor, no se repite. Solo se honra, o se pierde para siempre. Daniel cerró los ojos un segundo. Como si guardara esas palabras en lo más profundo de sí. Entonces me despido, Elena. No volverás a saber de mí. Solo, quería irme sabiendo que no me odiabas. Elena extendió la mano. Él la tomó. Un apretón firme. Doloroso. Final. Te deseo paz, Daniel. Y verdad. Mucha verdad. Y yo, te deseo más color. Siempre más color. Se soltaron. Él se dio vuelta, cruzó la plaza con pasos lentos. No miró atrás. Elena lo vio alejarse hasta que desapareció entre las sombras que empezaban a cubrir el pueblo. Y por dentro, sintió algo cerrar. Como una puerta antigua que ya no necesitaba ser abierta. Volvió caminando, despacio, con el alma liviana. Al abrir la puerta, fue recibida por el olor cálido de pan recién horneado y el murmullo lejano de risas en la cocina. Clara y otras mujeres estaban terminando de preparar la cena comunitaria. Algunas pelaban papas, otras revolvían ollas con cucharas de madera. Doña Rosa supervisaba con su delantal antiguo y su mirada aguda. Llegaste justo a tiempo para probar el estofado, dijo con una sonrisa. ¿Dónde estabas, niña? Elena la abrazó sin responder de inmediato. Apoyó la cabeza sobre el hombro frágil de su madrina y cerró los ojos. Ya terminé, madrina, susurró con voz baja pero firme. Terminé con lo que me ataba. Doña Rosa acarició su espalda sin hacer más preguntas. Supo, como solo las viejas sabias saben, que ese abrazo no era de tristeza, era de renacimiento. Esa noche, mientras todas cenaban en el patio bajo las estrellas, Elena sintió que el aire era más liviano. Miró alrededor, mujeres de todas las edades comiendo juntas, compartiendo historias,
niños corriendo entre las mesas, y música suave saliendo de una radio vieja colocada sobre un cajón. Era una escena sencilla, pero poderosa. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó Clara, sentándose a su lado con un plato en las manos. No. Ni siquiera lo soñé. Y sin embargo, Elena miró el cielo. Aquí estamos. Hay algo que quiero proponerte, dijo Clara con nerviosismo. Dime. Varias de las chicas estuvieron hablando, y pensamos que podríamos organizar una feria. Un día en que cada una muestre lo que hace, pinturas, bordados, cerámicas. Podríamos invitar al pueblo, vender lo que producimos. Y que la fundación tenga su propia forma de sostenerse, ¿no crees? Los ojos de Elena se llenaron de emoción. Eso es, hermoso, Clara. Es exactamente lo que soñé sin saber que lo soñaba. Podríamos llamar la Feria de los Colores Renacidos, dijo otra mujer desde la mesa de al lado. Porque eso somos, ¿no? Colores que alguien intentó borrar. Elena aplaudió. Las demás se unieron entre risas y exclamaciones. La idea había nacido, y ahora tenía vida. Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento. Se cosieron banderines, se pintaron carteles, se limpiaron rincones olvidados del jardín para armar puestos. Niños ensayaban canciones, algunas practicaban danzas tradicionales. Elena iba de un lado a otro, ayudando, orientando, pero sin controlar. Aprendió a confiar en las otras. A soltar. A delegar. Una tarde, mientras organizaban los marcos de los cuadros que serían expuestos, llegó al pueblo un joven fotógrafo de una revista cultural. Había escuchado hablar de la fundación en una exposición y decidió ir en persona. ¿Usted es Elena del Valle?, preguntó, extendiendo la mano mientras apuntaba su cámara al atardecer. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Quisiera contar su historia. No para vender revistas, sino para que otras mujeres allá afuera sepan que se puede volver a empezar. Elena lo miró en silencio. No era la primera vez que alguien quería contarla. Pero esta vez, le pareció distinto. El joven no la veía como un símbolo, ni como una víctima inspiradora. La miraba como mujer. Como alguien real. Está bien, respondió finalmente. Pero no quiero que la historia sea solo mía. Quiero que sea de todas las que construyeron esto conmigo. Así será, prometió el fotógrafo. Esa noche, se sentó a escribir con una vela encendida sobre su escritorio. Comenzó a redactar lo que llamó el Manifiesto de los Colores Perdonados. Nos quitaron la voz, el espacio, la herencia, los nombres. Nos arrojaron a la sombra, pensando que ahí moriríamos. Pero no sabían que en la sombra, las semillas germinan. Mientras escribía, una lágrima cayó sobre el papel. No de dolor. De entrega. Al día siguiente, mientras colgaban las últimas decoraciones, una pequeña de 6 años, llamada Luz, se le acercó con un dibujo. Era un corazón enorme lleno de trazos de todos los colores posibles. Es para ti, profe, dijo con timidez. Porque tú nos enseñaste que los corazones también pueden pintarse por dentro. Elena abrazó a la niña, sintiendo que cada palabra era una caricia al alma. Tú me enseñaste eso a mí, Luz. Tú y todas las que llegaron aquí con el corazón en pedazos. Esa noche, al mirar el predio decorado, los faroles colgando, las risas anticipadas, pensó en su antiguo mundo. La casa fría. Las joyas sin brillo. El silencio con olor a mármol. Y supo, con cada fibra de su ser, que no cambiaría nada de lo que había vivido. Porque sin aquella oscuridad, nunca habría llegado a esta luz. Se puso de pie con lentitud, dejando que la primera luz del sol bañara su rostro. Caminó hasta la ventana, y al abrir las cortinas, sintió un escalofrío, no de frío, sino de reconocimiento. El patio estaba lleno de mesas cubiertas con manteles bordados a mano, frascos de vidrio con flores silvestres, cuadros alineados en soportes de madera rústica, atriles con nombres escritos en letras coloridas. Mujeres iban y venían, con delantales y trenzas, arreglando los últimos detalles.
Niños corrían con banderines en las manos, y algunos hombres del pueblo ayudaban a colgar las luces entre los árboles. Llegó el día, Elena, dijo doña Rosa, entrando con una taza de café caliente. Mira lo que sembraste. No, madrina. Yo solo preparé la tierra. Ellas son quienes florecieron. Tomó la taza con ambas manos, con los ojos vidriosos. En el transcurso de la mañana, comenzaron a llegar visitantes. Algunos vecinos curiosos, otros que ya conocían la historia del lugar. Luego, gente de pueblos cercanos, mujeres que viajaban con hijos en brazos solo para ver con sus propios ojos aquello que habían leído en internet o escuchado en radios locales. ¿Eres Elena?, le preguntó una señora de cabello canoso. Vine de lejos para agradecerte. Gracias a lo que escuché de ti, me atreví a irme. Yo no te salvé, señora, respondió Elena, tomándole las manos. Tú fuiste valiente. Yo solo conté mi verdad. La feria fue un éxito. Cada puesto estaba lleno de historias, collares hechos con piedras de río, cerámicas con símbolos ancestrales, cuadros que mezclaban colores imposibles. Las mujeres vendían, explicaban, compartían. Los niños cantaban. La música popular llenaba el aire con alegría. Había risas, abrazos, lágrimas. Pero fue cerca del mediodía cuando todo cambió. Un coche negro, con vidrios polarizados, se detuvo al borde del terreno. No era común ver vehículos así por allí. El motor se apagó. De la puerta trasera bajó una mujer elegante, de tacones finos y lentes oscuros. Iba sola. Elena, que en ese momento ayudaba a colocar nuevas telas en un stand, sintió una punzada en el pecho. No por miedo, sino por algo más profundo. Algo que no sabía nombrar. La mujer se quitó los lentes con lentitud. Su rostro era conocido. Camila. Elena se quedó inmóvil por un segundo. Camila caminó con pasos firmes hasta el centro del lugar, observando a su alrededor con una mezcla de desdén y desconcierto. Varias personas comenzaron a mirarla. El murmullo se esparció como un rumor venenoso. ¿Qué hace ella aquí?, murmuró Clara, apareciendo a su lado. ¿Quieres que la saquemos? No. Déjala venir. Camila se detuvo frente a ella. La miró de arriba abajo. Sonrió, aunque sin alegría. Vaya. Así que esto es lo que lograste. Esto es lo que construimos, corrigió Elena, con voz firme. No pareces muy sorprendida de verme. No lo estoy. La gente como tú, siempre vuelve cuando ya no tiene nada que perder. Camila entrecerró los ojos, herida. Tu humildad sigue doliendo más que cualquier insulto. Mi humildad no es una pose. Es raíz, dijo Elena, sin apartar la mirada. ¿Por qué viniste? Porque tenía que ver con mis propios ojos y todo lo que decían era cierto. Que la mujer que dejamos en la calle, se convirtió en leyenda. No soy leyenda. Soy carne. Soy lucha. Soy cada cicatriz que tú y Daniel me dejaron. Camila bajó la mirada, pero luego la volvió a levantar. Lo perdí todo, ¿sabes? Dinero, poder, reputación. Él me culpó de todo. Pero al final, solo éramos iguales. Dos vacíos buscando disfrazarse de éxito. ¿Y tú viniste a buscar qué aquí, Camila? ¿Redención? No. Ni siquiera me atrevo a pedir eso. Solo, quería verte. Saber si eras real. Si de verdad había sobrevivido. Sí, me perdonabas. Hubo un silencio. La feria seguía su curso, pero en ese pequeño círculo, el tiempo parecía suspendido. No te odio, Camila, dijo Elena finalmente. Pero tampoco tengo lugar para ti en mi vida. Mi perdón no es una puerta abierta. Es un cierre. Y este capítulo, se cerró hace tiempo. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sin máscara. Te envidié tanto, por todo lo que tenía sin saberlo. Y lo destruí. Solo para darme cuenta que nunca supe construir nada mío. Entonces empieza ahora.
Pero no aquí. Camila asintió. Dio un paso atrás. Y luego, antes de marcharse, murmuró, fuiste lo mejor que él tuvo, y lo mejor que yo no supe ver. Subió al coche. Se fue. Elena se quedó allí unos segundos, sintiendo el viento sobre el rostro. No temblaba. No lloraba. Solo respiraba. Clara se acercó con cautela. ¿Estás bien? Sí. Más que nunca. Porque incluso la sombra más oscura, ya no me asusta. Ese día, cuando el sol empezó a caer y las luces de colores se encendieron una a una en la feria, Elena subió al pequeño escenario improvisado. Las mujeres la rodearon. Los niños se sentaron en el suelo. Los visitantes esperaron en silencio. Ella tomó el micrófono con manos serenas. Hoy no celebramos un evento. Celebramos que estamos vivas. Que no nos quebraron. Que cuando nos negaron el lugar, lo creamos con nuestras propias manos. Aplausos. Hoy, ya no somos víctimas. Somos autoras. De nuestras historias. De nuestras voces. De nuestros colores. Y entonces levantó la mano y señaló hacia un gran mural pintado en la pared del fondo. Una mujer con el rostro levantado al cielo, rodeada de ramas que brotaban de su pecho. Era ella. Pero también eran todas. Elena se sentó en una banca de madera junto al mural recién inaugurado. Observó el rostro de la mujer pintada allí, ese rostro que era el suyo y también el de tantas. Y por primera vez se permitió llorar, pero sin dolor. Lloró por todo lo que había costado llegar a ese momento. Por todo lo que había tenido que soltar. Y también por todo lo que había ganado sin siquiera imaginarlo. ¿Estás llorando de tristeza?, preguntó Luz, la niña de 6 años, trepándose junto a ella con un dibujo entre las manos. No, mi amor, respondió Elena, limpiándose las mejillas con una sonrisa. Estoy llorando de gratitud. ¿Eso también se llora? Claro que sí. A veces el corazón está tan lleno, que no cabe todo dentro y se desborda por los ojos. Luz pareció reflexionar por un momento. Luego extendió su dibujo. Este es para ti. Es un árbol. Y cada hoja tiene una palabra. Mira, esta dice, valiente, esta, luz, esta, mamá, esta, color, y esta tiene tu nombre. Elena sostuvo el papel como si fuera un tesoro. Su garganta se cerró. Gracias, Luz. Nadie nunca me había dibujado de esta manera. La niña se acurrucó en su regazo y susurró, tú me enseñaste a no tener miedo. Yo antes no dibujaba. Pensaba que lo hacía mal. Pero tú dijiste que no hay trazos equivocados y salen del alma. Elena la abrazó con fuerza. Era verdad. Había dicho eso. Y ahora, esa niña lo creía. Y por eso ella también debía seguir creyéndolo. Después de que todas se retiraron a descansar, Elena quedó sola en el taller, organizando algunos marcos para llevar a la galería de un pueblo vecino. Fue entonces que recibió un mensaje. Era del periodista joven que había venido unos días antes. Elena, necesito contarte algo. Urgente, ¿puedo pasar mañana por la mañana? Ella respondió con un sí, corto, sin detalles. Algo en el tono del mensaje la inquietó. Se quedó mirando el teléfono unos segundos más, como esperando que las palabras cambiaran o se completaran solas. Pero no llegó nada más. Guardó el móvil, se puso un abrigo y salió a respirar el aire fresco de la noche. Caminó descalza por el jardín, con el piso aún tibio del calor del día. Se detuvo frente al árbol más antiguo del terreno, un algarrobo centenario que había sobrevivido incendios, tormentas y sequías. Si tú pudiste resistir todo eso, susurró, apoyando la mano en su tronco rugoso, yo también puedo. A la mañana siguiente, apenas el sol despuntaba, el periodista llegó. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y el rostro más pálido de lo habitual. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, invitándolo a pasar al comedor. ¿Qué fue eso tan urgente? Él no se sentó. Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. Documentos. Fotos.
Recortes. Copias de correos electrónicos. He estado investigando los últimos movimientos financieros del fondo que controlaba Daniel, y encontré algo que creo que necesitas saber. Algo que puede cambiar muchas cosas. Elena frunció el ceño, en silencio. Durante años, él y Camila manejaron empresas fantasmas. Lavaban dinero. Pero lo más impactante es que muchas de las propiedades que hoy aparecen como perdidas, en realidad están aún activas. Y entre ellas, está la casa donde ustedes vivieron. Nunca fue vendida. Nunca la traspasó oficialmente. Elena lo miró, confundida. Pero Daniel me dijo que me había dejado sin nada. Que había transferido todo. Sí. Eso fue lo que firmaste. Pero no fue lo que realmente sucedió. Descubrí que, por alguna razón, Daniel mantuvo esa propiedad fuera del sistema de traspasos. Legalmente, esa casa sigue estando a su nombre. Y al no haber separación de bienes oficial ni juicio por patrimonio, tú tienes derecho a reclamarla. Elena se quedó inmóvil. ¿La casa aún está ahí? Sí. Está cerrada. Abandonada. Pero intacta. Y con los documentos correctos, podrías recuperarla. El silencio se hizo espeso. ¿Y para qué querría recuperarla? Preguntó finalmente, con voz baja. Ese lugar no me pertenece ya. Lo dejé atrás. Lo superé. No lo sé, dijo él. Solo pensé que deberías decidirlo tú, sabiendo toda la verdad. Elena cerró la carpeta con cuidado. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró a lo lejos. Sus manos temblaban apenas. No por miedo, sino por esa sensación extraña de que el pasado nunca termina de irse del todo. Gracias por decírmelo. Pero necesito pensar. Él asintió, respetuoso. Claro. Sea lo que decidas, ya escribiste una historia que nadie podrá borrar. Después de que se fue, Elena se sentó frente al mural una vez más. Esta vez sola. El viento movía las hojas con suavidad. El día era claro, sin nubes. La mansión seguía ahí, imponente, silenciosa, cubierta de polvo y abandono. Las enredaderas crecían sin control en las paredes, como si el tiempo hubiera intentado cubrir lo que pasó ahí dentro. Tenía las llaves en la mano. El periodista se las había conseguido después de validar su derecho legal sobre la propiedad. Pero no estaba allí para recuperarla, estaba allí para cerrarla. Desde dentro. ¿Estás segura de que quieres entrar sola? Preguntó Clara, desde el coche que la había traído hasta la ciudad. Sí. Esta parte, la tengo que hacer sola. Abrió el portón con un chirrido largo. Sus pasos sonaban huecos sobre el camino de piedra que llevaba a la puerta principal. Cada zancada traía una imagen, su boda, su risa bajando las escaleras, sus noches pintando en la sala. Y luego, el grito de Daniel. El portazo. La maleta. La lluvia. Elena respiró hondo, metió la llave en la cerradura. Giró. El mecanismo se dio con un crujido antiguo. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior congelado en el tiempo. La casa olía a encierro, a madera seca, a recuerdos viejos. El polvo flotaba en el aire como si también guardara memorias. Todo estaba tal cual lo recordaba, pero sin vida. Avanzó despacio, como si cada paso la llevara de vuelta a sí misma. Tocó la baranda de la escalera con los dedos. Acarició la moldura del espejo del vestíbulo. Se detuvo frente al cuadro que Daniel había colgado en la entrada, una pintura abstracta, costosa, sin alma. Nunca entendiste lo que era arte, murmuró con una sonrisa triste. Subió las escaleras. El crujido de cada peldaño era como una conversación muda con su pasado. Abrió la puerta del dormitorio principal. Vacío. Las cortinas cerradas. La cama cubierta con una sábana blanca. Todo parecía más pequeño ahora. Más inofensivo. Entró al vestidor. Todavía quedaban algunas perchas vacías. Un perfume seco que apenas se percibía.
El recuerdo de su ropa sencilla colgada junto a los trajes de él. El recuerdo de sentirse fuera de lugar en su propia casa. Se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Ya no duele, se dijo a sí misma. Ya no duele. Bajó nuevamente y se dirigió al estudio donde solía pintar. Abrió la puerta, y ahí estaba. Su caballete viejo. Una caja de pinceles que alguien no se molestó en tirar. Un cuaderno de tapas duras con su nombre escrito en una esquina. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Y ahí estaban. Sus primeros bocetos. Sus sueños. Sus colores apagados, tímidos. Los que pintaba cuando aún creía que necesitaba permiso para brillar. Las lágrimas comenzaron a correr, sin permiso, sin prisa. Pero no eran de tristeza. Eran de reconciliación. Gracias, susurró. Gracias por haber sido cárcel. Porque sin esta prisión, nunca habría aprendido a volar. Elena se levantó. Caminó hacia la cocina. Encendió la luz. El foco parpadeó unos segundos y luego iluminó la estancia. La mesa donde desayunaban en silencio. La cafetera que ella usaba cada mañana. La alacena aún con algunas latas viejas. Abrió la nevera por inercia, vacía. Y ahí, de pie frente al vacío, tuvo una idea repentina. Tomó papel y lápiz de un cajón y escribió una nota con letra firme: esta casa ya no me representa. Si alguien necesita un refugio, un comienzo, un techo para reconstruirse, que este lugar sea para eso. Elena. La colocó sobre la mesa. Cerró la puerta de la cocina. Y volvió al vestíbulo. Antes de salir, miró una vez más hacia el interior. No sintió odio. No sintió nostalgia. Solo una inmensa, serena, liberación. Salió. Cerró con llave. Volvió al portón y lo empujó lentamente hasta cerrarlo. Cuando subió al coche, Clara la miró en silencio. Elena no dijo nada durante unos minutos. Solo miró al frente. ¿Y bien?, preguntó ella finalmente. Ahora sí, dijo Elena. Ahora sí soy libre de verdad. En el camino de regreso al pueblo, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Los colores del cielo eran tan intensos que parecían salidos de un lienzo. ¿Vas a vender la casa?, preguntó Clara. No. Voy a donarla. A una organización que dé refugio a mujeres sin hogar. Que la conviertan en lo que nunca fue para mí. Clara sonrió. Eso es lo más poderoso que podías hacer con ella. Sí, asintió Elena. Porque si algo he aprendido, es que incluso las ruinas pueden ser cimientos. Y esta casa, que fue mi cárcel, puede ser el primer ladrillo en la libertad de otra. Se recostó en el asiento, cerró los ojos y murmuró: y esta vez, yo elegí cómo termina esa historia. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas, y una brisa húmeda recorría el valle. Era uno de esos días en que el viento traía consigo una extraña sensación de premonición, como si algo estuviera por suceder. Va a llover, dijo doña Rosa mientras colgaba ropa en el patio. Lo siento en las rodillas. Elena sonrió, aunque por dentro también sentía un cosquilleo. No era dolor, ni ansiedad. Era algo diferente. Una expectativa muda. Mientras acomodaba pinceles en el salón principal, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. ¿Hola? ¿Señora Elena del Valle?, preguntó una voz femenina, con tono profesional. Sí, soy yo. Le habla la coordinadora del Centro de Arte Popular de la capital. Queríamos informarle que ha sido seleccionada para recibir el reconocimiento nacional a la iniciativa comunitaria del año. Elena se quedó en silencio. Por un segundo pensó que era un error. ¿Perdón?, logró decir. ¿Es una broma? No, señora. Hemos seguido su trabajo desde hace meses. Recibimos su postulación a través del periodista Javier Méndez.
El comité quedó profundamente conmovido por su historia y el impacto de su fundación. La ceremonia será dentro de una semana en la capital, y queremos invitarla como invitada de honor. Elena apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. No sé qué decir, no tiene que decir nada. Solo estar allí. Es usted un símbolo, señora. Y el país necesita conocerla. Cuando colgó, permaneció unos minutos inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. Clara entró en ese momento y notó su expresión. ¿Estás bien? Creo que, me acaban de decir que me van a premiar. ¿A mí? En la capital. Clara soltó un grito de alegría y corrió a abrazarla. ¿Qué? Eso es increíble. No sé si merezco tanto, claro que sí. No por haber sufrido, sino por lo que hiciste con ese sufrimiento. La noticia se esparció como fuego entre la comunidad. Las mujeres la rodearon con abrazos, flores silvestres, lágrimas y sonrisas. Los niños le escribieron cartas. El pueblo entero se sentía representado en su historia. Una semana después, Elena subió al autobús rumbo a la ciudad con un vestido sencillo, el cabello recogido con trenzas y una carpeta con fotos de su proyecto. No llevaba joyas ni discursos escritos. Solo verdad. La ceremonia fue en un teatro antiguo de la ciudad, lleno de luces, cámaras y personalidades. La anunciaron como una mujer que convirtió la pérdida en propósito y la herida en revolución. Cuando la invitaron al escenario, Elena caminó con el corazón latiendo como un tambor. Subió los escalones lentamente y se paró frente al micrófono. El auditorio entero guardó silencio. No soy oradora, dijo. Soy mujer. Y antes de eso, fui invisible. Pausa. Me quitaron todo, casa, nombre, dignidad. Pero no lograron quitarme una cosa, mi capacidad de volver a empezar. Las lágrimas comenzaron a brotar en varias personas del público. Elena continuó, con voz suave, pero firme, crearon una versión de mí que no reconocía. Me obligaron a ser sombra. Pero un día me pregunté, ¿y si soy semilla? Y entonces, en un lugar olvidado por todos, comencé a crecer. Mostró una de las fotos, mujeres pintando bajo un árbol, niños cantando, sonrisas sin maquillaje. Esto es lo que construimos. No con dinero. Con dignidad. Y hoy, desde aquí, les digo, cada mujer rota lleva dentro un mundo intacto, esperando nacer. Los aplausos fueron ensordecedores. El teatro entero se levantó de pie. Elena bajó del escenario con el rostro mojado, temblando, pero con una sonrisa inmensa. En medio del tumulto, una figura inesperada la esperaba cerca de la salida lateral del teatro. Un hombre delgado, de cabello gris, con una boina desgastada en la cabeza. ¿Elena? Ella se detuvo. ¿Papá? La voz se le quebró. El hombre bajó la cabeza. No sabía si debía venir, pero lo vi en las noticias. Escuché tu voz. Y no pude quedarme en silencio. Elena sintió que el mundo daba vueltas. No veía a su padre desde que tenía 15 años. Se había ido, dejándola con Doña Rosa y un montón de promesas sin cumplir. ¿Por qué ahora? Porque esta vez no podía mirar desde la distancia cómo florecía sin decirte, cuánto lo siento. Te fuiste cuando más te necesitaba, susurró ella, conteniendo el llanto. Y aún así, aprendí a sostenerme sola. Y por eso estás aquí. Porque eres más fuerte de lo que yo fui. Silencio. Elena lo miró con una mezcla de ternura y espinas. Quería odiarlo, pero no podía. No después de todo lo que había sanado. ¿Tienes dónde dormir esta noche? No. Solo vine para escucharte, y regresar. Entonces te vienes conmigo. No como hija. No como víctima. Como mujer que ya no necesita explicaciones, pero que sabe dar nuevas oportunidades. El hombre rompió en llanto. Gracias, Elena. Gracias por no cerrarte como yo lo hice. Ella lo abrazó. Por primera vez en décadas. Y sintió que otra parte de su historia, también, se cerraba.
No con dolor. Con dignidad. Con amor, maduro, limpio, que no espera nada a cambio. Esa noche, mientras el tren de regreso al pueblo cruzaba las montañas, Elena miraba por la ventana con el corazón lleno. Sabía que la historia no se había terminado. Sabía que habría nuevos capítulos. Clara la recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Lo vi en la transmisión. Todo el pueblo te vio, Elena. Estábamos frente al televisor gritando tu nombre. Fue hermoso, Clara, y fue mucho. Demasiado para mí. Todavía lo estoy procesando. ¿Y tu papá? Preguntó con delicadeza. Dijiste que apareció allá, sí. Como un susurro del pasado. No vino a justificarse, y eso fue lo que me permitió escucharlo. Se quedaron en silencio unos segundos. El viento jugaba con las hojas secas en el suelo. ¿Y ahora qué? Preguntó Clara finalmente. ¿Qué viene después de tanto? Elena respiró profundo, mirando al cielo. Ahora, quiero construir algo que dure más que mi historia. Durante las semanas siguientes, la fundación creció como si hubiese brotado de la tierra misma. Llegaron más voluntarias, más niñas, más voces. La comunidad ofreció un terreno más grande, y arquitectos jóvenes de la capital se ofrecieron para diseñar un centro cultural con alas abiertas como mariposa. Pero mientras todo eso sucedía, una noticia inesperada llegó con la fuerza de una tormenta mal anunciada. Una carta oficial. Membrete del Ministerio de Cultura. Elena la recibió en la puerta, bajo la lluvia. La leyó 1, 2, 3 veces. La citaron a una reunión privada. Querían proponerle un cargo nacional. Un puesto de dirección dentro del sistema de educación artística pública. Una oferta que venía con un sueldo alto, estabilidad, y la condición de mudarse a la capital. Esa noche, no durmió. Se sentó en su taller con las luces apagadas, los dedos entrelazados, mirando al mural que pintó con las mujeres del pueblo. Ese mural que llevaba sus rostros entrelazados, como raíces que nunca se separaban. Doña Rosa entró sin hacer ruido. Llevaba una taza de té en la mano. ¿Y ahora qué nubarrón te ronda, hija? Me ofrecieron irme. Un cargo importante. Nacional. Eso no suena mal. No lo es. Es una puerta enorme. Pero para cruzarla, tendría que dejar esta casa. Este lugar. Ellas. La anciana dejó la taza sobre la mesa y se sentó junto a ella. Elena, la semilla que crece fuerte no teme al viento. Pero también hay semillas que florecen donde se plantaron, y se quedan para alimentar a las que vienen. ¿Y si mi lugar no está aquí para siempre? Entonces no será. Pero no decidas con culpa. Decide con amor. Amor por lo que eres, no por lo que esperan de ti. Elena miró sus propias manos. Eran manos trabajadas, manchadas de tinta, de harina, de tierra, y de historia. No quiero irme para brillar, susurró. Quiero quedarme para que otras brillen. Pasó varios días en silencio. No le dijo a nadie sobre la oferta. Observaba el ir y venir de la casa, las risas de los niños, las canciones improvisadas, los abrazos espontáneos entre las mujeres. Y entonces entendió algo, su historia no le pertenecía solo a ella. Una noche, reunió a todas en el salón principal. Había una energía especial, como si supieran que algo importante se avecinaba. Me ofrecieron un puesto en la capital, dijo Elena, sin rodeos. Un lugar donde podría diseñar políticas culturales para todo el país. Cambiar muchas cosas. Ser escuchada a nivel nacional. Hubo un murmullo. Rostros tensos. Incredulidad. ¿Y, vas a irte? Preguntó una de las mujeres, con voz temblorosa. Elena respiró hondo. Miró a cada una. No lo sé. Pero no quiero tomar esta decisión sola. Esto no lo construí yo. Lo construimos juntas. Y si me voy, me gustaría que ustedes decidieran quién seguirá guiando esta casa. Hubo un silencio largo. Luego, Clara se levantó. Yo no quiero que te vayas.
Pero tampoco quiero que te quedes si eso va a marchitarte. Te necesitamos, pero no para siempre. Te necesitamos viva, plena, feliz. Sea aquí, o allá. Otra mujer se puso de pie. Yo aprendí a ser madre aquí. Pero también aprendí a soltar. Y si tú sientes que es momento, confío en que harás lo correcto. Luz, la pequeña, se acercó corriendo y le tomó la mano. Si tú te vas, ¿puedo seguir dibujando igual? Elena se agachó, conmovida. Claro que sí, mi amor. Porque los colores que descubriste, ya son tuyos. Esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre el techo de la fundación, Elena escribió una carta. No de despedida. De legado. No me voy para alejarme. Me voy para abrir nuevas puertas. Pero esta casa, esta raíz, este corazón compartido, siempre será mi norte. Y cuando duden, cuando se sientan pequeñas, recuerden que ustedes me enseñaron a volver a empezar. Y que ese regalo, ahora es suyo. Al día siguiente, aceptó el cargo. Pero también dejó un nuevo liderazgo sembrado. Y una promesa escrita en la entrada del nuevo salón. Aquí comenzó todo. Los días siguientes se vivieron entre preparativos, abrazos largos, cartas escritas a mano y muchas lágrimas contenidas. Elena trataba de mantenerse fuerte. Decía frases como, esto no es un adiós, o, seguiré viniendo cada mes, pero en el fondo, sabía que había un cierre inevitable. Un ciclo que se completaba con una mezcla de gratitud y duelo. La mañana de su último día como directora, Elena se despertó antes del amanecer. La casa aún dormía. Caminó en silencio por los pasillos. Tocó las paredes como quien acaricia una piel amada. Pasó por la cocina, el salón de pintura, el jardín donde tantas veces las vio reír y sanar. Al llegar al mural central, se detuvo. El rostro de aquella mujer con ramas floreciendo del pecho parecía más vivo que nunca. La miró largo rato, como si hablara con ella. «Tú también cambiaste, ¿no?», susurró. «Ya no me necesitas». La voz de doña Rosa la sorprendió detrás. «No es que no te necesitemos, hija. Es que nos enseñaste a necesitarnos a nosotras mismas». Elena se volvió, con los ojos ya húmedos. «Madrina, ¿de verdad hice lo correcto?». La anciana se acercó, apoyando ambas manos sobre sus mejillas. «Claro que sí. Esta casa ya tiene raíces fuertes. Ahora es tu turno de llevar esa semilla a otros campos». Más tarde, en el patio, se organizó una pequeña ceremonia. Sin prensa. Sin discursos oficiales. Solo las voces sinceras de las mujeres que habían crecido bajo su ala. Clara fue la primera en hablar. «No sería justo pedirte que te quedes. Porque aprendimos de ti que la libertad también es moverse. Pero quiero que sepas algo, Elena, esta casa siempre va a tener tu olor, tu risa, tu sombra. Y si un día te cansas del ruido de la ciudad, aquí siempre habrá sopa caliente y un pincel limpio para ti». Todas rieron entre lágrimas. Luego Luz, con sus manitas temblorosas, le entregó un cuaderno de dibujos. «Dibujé cada día que estuviste con nosotras. No quiero que te olvides». Elena lo abrazó con fuerza, conteniendo el llanto. «No hay forma, Luz. Ustedes están en mi piel». El momento más emotivo llegó cuando, sin avisar, Daniel apareció en el borde del jardín. Había vuelto al pueblo semanas atrás, en silencio. Estaba trabajando como voluntario en una asociación de ayuda a hombres en rehabilitación. Nadie lo había invitado, pero él vino. Solo. Sin intenciones ocultas. Solo para mirar desde lejos. Elena lo vio. Sus miradas se cruzaron. Y por un momento, todo volvió a estar en pausa. Él levantó la mano con timidez. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza. No hubo palabras. No eran necesarias. El perdón ya había sido entregado. Lo demás, era vida. Al caer la tarde, Elena subió al pequeño escenario improvisado bajo el árbol donde todo comenzó. «Cuando llegué aquí, no tenía casa, ni dinero, ni voz. Pero encontré tierra.
Encontré corazones. Encontré mujeres que me recordaron que el amor no es lo que nos dan, es lo que nos atrevemos a construir. Pausa. Respiró profundo. Hoy me voy con una maleta nueva. No llena de ropa, sino de historias. De colores. De heridas que sanaron. Y lo único que me queda por decirles es, gracias por salvarme. Porque ustedes me salvaron. No pudo seguir. El llanto la quebró en el centro. Pero fue un llanto bello, libre, redentor. El público la aplaudió de pie. Con el alma. Con el cuerpo entero. Al terminar, una niña se acercó y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer allá, profe? Elena se agachó, sonriendo entre lágrimas. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, escuchar. Sembrar. Abrazar. Pero esta vez, en voz más alta. Y cuando se subió al autobús rumbo a la capital, con todo el pueblo despidiéndola desde la vereda, entendió una verdad profunda: no se iba. Solo estaba extendiendo las alas que ellas mismas le ayudaron a Otaz y el cuaderno de dibujos que Luz le había regalado. Miró la ciudad como quien observa una criatura viva, enorme, vibrante, pero también impredecible. Todo era ruido, luces, pasos rápidos, semáforos apurados, voces que no se detenían. Era otro mundo. Uno que, en otro tiempo, la hubiera intimidado. Ahora no. Ahora, llevaba su raíz con ella. Fue recibida por un funcionario del ministerio, un joven amable que la guió hasta su nuevo departamento. Es temporal, le explicó mientras subían en ascensor. Mientras se ajusta todo el tema del contrato y se organiza su oficina. El apartamento era pequeño pero elegante. Tenía ventanales grandes que dejaban entrar la luz, una biblioteca vacía, y una mesa frente a la ventana. Elena dejó la maleta en el suelo y se quedó de pie en medio del lugar, en silencio. ¿Le gusta?, preguntó el joven. Es bonito, dijo, sin mirar. Pero no es casa todavía. Él sonrió con amabilidad y se despidió, dejándola sola. Esa noche no pudo dormir. Caminó de un lado a otro, observando las paredes blancas, los muebles impolutos, el eco de su respiración. Sacó el cuaderno de Luz, lo abrió en una página al azar y lo dejó sobre la mesa. Ahí estaba su reflejo, hecho a lápiz por una niña con el alma transparente. Al día siguiente, conoció su nueva oficina, un espacio luminoso en el piso alto de un edificio gubernamental. Tenía su nombre en la puerta, Dirección Nacional de Proyectos Culturales para la Inclusión Social. Pero aún con esa placa brillante, aún con los saludos formales y las flores sobre su escritorio, Elena sentía un nudo en el estómago. Como si algo, o alguien, le susurrara al oído: cuidado con perderte otra vez. Durante los primeros días, se reunió con decenas de personas. Le presentaron propuestas, estadísticas, mapas. Le ofrecieron discursos vacíos, palabras políticas, promesas correctas. Pero nadie hablaba de mujeres con miedo. De niñas que dibujaban en secreto. De madres que cocinaban con lágrimas en los ojos. Hasta que llegó una carta. No por correo electrónico. Una carta de papel, escrita a mano, con un sello desconocido. Elena la abrió con manos trémulas. Nos llegó la noticia de que usted está en la Dirección de Cultura. En nuestro centro de reclusión de mujeres, muchas privadas de libertad la vieron en televisión. Queremos invitarla a conocer nuestro taller. Nuestras internas pintan, escriben, y esperan. La firmaba una coordinadora social de una cárcel femenina en las afueras de la ciudad. Elena sintió un escalofrío. No por miedo, sino porque en esas palabras